Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Bea, para los que no me conocen, es un gusto que estén aquí compartiendo esta lectura conmigo. Lo que estoy haciendo en este canal es compartiendo lecturas y mis reacciones a las lecturas. Si están interesados en otro tipo de lecturas, como por ejemplo novelas, también van a encontrar en las listas de reproducción más novelas leídas por mí, también con tinte filosófico o histórico. En esta oportunidad les quiero compartir un libro de Darío Stanraiver, o Darío Z, como se conoce aquí en Argentina. Es un filósofo. Les comento un poquito. Darío Stanraiver es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado la disciplina a la televisión, Mentira la verdad, y la radio, Demasiado humano, Futurock, así como también a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir de la caverna. Ha sido docente de la enseñanza primaria hasta el posgrado y hoy da clases en el ciclo básico común de la UBA, en la Universidad de Burlingame y en Flaxo. Es autor de ¿Para qué sirve la filosofía? Y Filosofía en 11 frases. Recibió el diploma al mérito del premio Conex en periodismo y comunicación en el año 2007 en la categoría divulgación. Aquí está Darío, mira. Bueno, eso es todo lo que les voy a comentar sobre Darío. Ahora vamos a pasar a la lectura de la clase sobre la verdad, que me parece un tema muy interesante. Es un tema polémico dentro de la filosofía y también en la ciencia. Así que vamos a ver qué dice. Abordaremos ahora la cuestión de la verdad, uno de los temas más tradicionales de la filosofía. Cuando digo tradicionales digo muchas cosas. La primera es que hay una definición de la verdad instalada e instituida, contra la que es muy difícil pelearse, de la que incluso es muy difícil correrse. Es de esas categorías que tienen una fuerza tradicional muy fuerte, a tal punto que, aunque hoy hablemos de su muerte y observemos su propio recorrido histórico como una marcha hacia su propia defunción, no deja de poseer una carga de sentido de la que no podemos prescindir. Hay categorías que de algún modo sabemos en crisis y hasta perimidas, pero que sin embargo de algún modo no. Siguen creando significado, continúan ofreciéndonos el horizonte necesario para que la cosa se ordene, encaje donde debe. Claro que al saber que su estatus es como mínimo cuestionable, provoca en nosotros una perplejidad que incluso excede su propio caso. ¿De qué estamos hablando? Como muchos dicen, la verdad ha muerto. ¿Cómo seguimos construyendo conocimiento, incluso el más cotidiano? ¿Cómo vivir la paradoja de saber que la verdad ha muerto, pero seguir utilizando sus esquemas para nuestro sentido diario? Y por eso, en general, ¿será lo propio de nuestro tiempo vivir entre categorías muertas, o sea, recubiertos por las sombras o la melancolía de lo que de alguna manera ya no hace sentido? ¿Seremos todos fantasmas? Cuando Nietzsche dice en la Gaia Ciencia, hablando del Buda y más allá del Buda, que habrá muerto Dios, pero sus sombras todavía nos recubren, y deja para el final un codo, diciendo que para ser libres también tendremos que corrernos de esas sombras, aunque todavía falta tiempo para eso. Lo que Nietzsche muy interesantemente plantea es que las sombras de Dios, el fantasma de Dios, están todavía vigentes, aunque Dios haya muerto. Esta relación entre un Dios muerto y su fantasma nos permite pensar en muchas categorías que, aunque perimidas, aunque cuestionadas, aunque deconstruidas, todavía tienen vigencia y no es posible sacárnoslas de encima, modificarlas, tirarlas a la basura. Primero, porque todavía no hay nuevas que las reemplacen. Y tercero, porque para peor, podría ser que nuestro derrotero sea que nunca aparecerá nada nuevo como un reemplazo absoluto. Tal vez vayamos dándonos cuenta de que toda búsqueda de sentido tiene que ver con algo espectral. Tal vez nos vayamos dando cuenta de que las verdades son siempre fantasmagóricas. El fantasma es una figura paradójica y por eso mismo muchas veces insoportable. Porque el fantasma escapa al pensamiento binario. No está ni vivo ni muerto. No es ni verdadero ni falso. Un fantasma es, de alguna manera, la presencia de una ausencia. No termina de definirse en ninguno de los dos polos y por ello es algo inasible, incomprensible,
molesto, tan molesto que nos asedia desde su imposibilidad de superarlo. Dios murió, pero no podemos pensar la realidad sino desde un centro. Y Dios es eso, la idea de que hay un centro ordenador a partir del cual se estructura la realidad toda. Sabemos que Dios murió, pero no podemos pensar la realidad sin esa categoría muerta. Muerta, aunque la usemos. Pero el problema es que si la usamos, ya no está tan muerta. Por ejemplo, los que hacemos docencia sabemos que el aula murió. Sabemos hace rato que esa estructura disciplinaria e institucional llamada aula, que se supone que es un espacio cerrado por 4 paredes sólidas, ya explica muy poco lo que es la transferencia docente y la horizontalidad de la circulación del conocimiento. Sabemos que no tiene sentido seguir sosteniendo un tipo de educación que ni siquiera les digo que es del siglo XX, sino del siglo XIX, con ciertas normalizaciones, serializaciones, formalizaciones, por encima de la erotización misma de ese saber que circula entre el docente, los alumnos, los textos. Y sin embargo, no podemos pensar la educación si no es desde esas mismas instituciones que, aunque perimidas, aunque decadentes, no nos permiten salirnos de ellas hacia otro lugar. Tal vez porque el problema está en la institucionalidad y no en la escuela. Es el mismo esquema. Me estoy acordando de unos conceptos que vimos también en análisis de instituciones cuando estudiaba en la universidad, que hablábamos de lo instituido y de lo instituyente, que había como un movimiento, digamos, había una dinámica entre lo instituido y lo instituyente, o los intersticios donde se instituyen cosas nuevas, digamos. Pienso que eso se puede entender en términos de la dialéctica, porque hay un momento que es una tesis, una cosa que está instituida, y hay un instituyente que está proponiendo una antítesis y está generando un nuevo movimiento hacia instituir algo diferente, digamos, desde la diferencia. Me acordaba de eso. Todos sabemos que la monogamia está en crisis. Y que esté en crisis no significa que salgamos todos a correr desnudos por las calles buscando amar semáforos. Cada tanto un semáforo con los cambios de luces igual viene bien. Sabemos que la monogamia está en crisis, pero que esté en crisis no significa que haya desaparecido, sino todo lo contrario. Estar en crisis incluso puede significar que, aunque muerta o en agonía, no hace otra cosa que aferrarse a la vida. Claro, porque si mientras no aparezca una propuesta que sea superadora realmente de la tesis, por mucho que insista una cosa, no se instituye. De nuevo, la figura del fantasma. ¿Saben que se habla de lo mismo? En el campo de la psicología se habla así del conductismo, que también es un muerto que goza de buena salud. No me acuerdo quién lo dijo, pero ya lo voy a buscar. Todos dicen que el conductismo es malísimo, que ya no se usa, que qué sé yo, que el constructivismo, que no sé qué. Pero se sigue usando el conductismo. Todos reflexionamos. Vivenciamos la crisis de la monogamia en esa tensión tan interesante que se da entre la vincularidad con el otro y una estructura social, legal y jurídica que hace de la monogamia su norma fundamental y que después excede lo monogámico vincular para pensar siempre la relación con el otro desde la exclusividad y la posesión. Ese es el gran problema de la monogamia. El otro me pertenece. Ahora, aunque la monogamia está en crisis, no tenemos un modelo alternativo al que rápidamente ir y decir, listo, salgo de la monogamia, ahora soy otra cosa. Ojalá. O no. Sería más fácil. Este modelo está en crisis, vamos por otro modelo. Pero el problema con el amor no es encontrar otro modelo diferente a este, sino entender que si hay modelo, no hay amor. Que el amor queda restringido cada vez que ingresa o que se estructura en un tipo de normativa particular, sea una normativa monogámica, poligámica, poliamorosa o lo que venga. Interesante. No sé. Dice que por estar en una estructura ya no es amor. ¿O entendí mal? No lo sé.
Hay un famoso poema de Friedrich Hölderlin que siempre cita Heidegger, que dice algo así como: vivimos tiempos de indigencia, de falta, tiempos donde los viejos dioses ya se han ido, pero los nuevos todavía no han llegado y no van a llegar. Pero no es ese el problema. El problema es que no podemos vivir sin dioses, sin esos puntos centrales ordenatorios, aún sabiendo que nunca van a llegar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo vivimos existencialmente la inseguridad de esta tensión abierta? ¿Cómo sería vivir sin dioses, pero sobre todo dejar de esperarlos? Y no se trata de idolatrar otras entidades, porque si no, el dispositivo se repite. Un descentramiento radical supone una mutación radical que comenzaría en el lugar tal vez más difícil, comprendernos a nosotros mismos descentrados, o sea, fuera del paradigma de nosotros mismos. Es tan radicalmente otro lo que se plantea por fuera del dispositivo, si hubiera esa posibilidad o imposibilidad, que en principio se nos escapa y así quedamos en una errancia nostálgica, aspirando a reencontrar un sentido que sabemos ido. Pero de melancolía se puede tirar toda una vida y toda una cultura. Incluso hay un lugar muy interesante donde se puede pensar en vivir esta tensión no como algo negativo. Vivir la tensión como expresión de nuestra condición paradójica. ¿O seremos alguna otra cosa que paradojas? En resumen, hay categorías institucionales que nos ordenan, aunque en el fondo su sentido último se encuentre deconstruido. Nadie, entiendo yo, asume hoy la existencia fuerte de verdades absolutas, pero sin embargo vivimos nuestras vidas diarias como si existieran. Cuestionamos las verdades absolutas, pero usamos ascensores, nos vacunamos, vamos a terapia. Me estoy acordando de Karl Popper, el filósofo que decía: está suficientemente validado que el ascensor anda, y está suficientemente validado que vacunarnos nos ayuda a prevenir las enfermedades. Así que estamos en un punto de la ciencia donde es óptimo seguir utilizando vacunas. Aunque mucha gente esté incursionando en la antítesis de la vacuna. Lo damos por supuesto como si existieran, aunque ni bien las problematizamos, se nos caen como fantasmas. Al final el problema es siempre el mismo. ¿Hace falta entonces habilitar nuestra dimensión filosófica? ¿Para qué? Como muchas veces nos dicen ustedes, los que hacen filosofía, piensan de más. Se suele llamar desde hace décadas a todo esto que acabo de explicar con el nombre de posmodernidad. Una noción que ya tiene sus casi 40 años, pero que sigue provocándonos en el plano filosófico. Ese post es muy característico de algo que no supone una novedad, una innovación, el paso hacia otro lugar, sino que implica más algo que se detiene. No lo había pensado así nunca. Deja de funcionar. Algo en convalecencia, como una crisis que parece no terminar. El término postmodernidad define un poco todo eso. La sensación de que hay una manera de concebir el mundo que se está diluyendo, que está explotando, y no es que se visualice algo nuevo, con esa concepción del mundo que se derrumba, como sostiene Bátimo, la misma idea de novedad. Y en ese sentido, de todas las categorías en crisis, tal vez el concepto que mejor expresa toda esta tensión sea la idea de la verdad. ¿Qué puede sostener hoy filosóficamente una idea absoluta de la verdad? ¿Quién puede sostener hoy de manera tan lineal, tan inmediata, con absoluta evidencia la idea de que hay verdades atemporales, universales, únicas, que duran para siempre? Ni siquiera ha habido en la historia de la cultura humana una sola idea que se haya mantenido idéntica a sí misma a lo largo de los tiempos. No hay una idea que no se haya descartado, mutado, transformado. Ni la matemática, que es el ejemplo que todos dan. Todo cambia, y no solo en términos de conocimiento, sino en términos de la propia naturaleza. Porque todo cambia no significa que cambien las ideas que tenemos sobre las cosas. Obvio que cambian, pero hay algo mucho más elemental que cambia. La propia naturaleza no es idéntica a sí misma.
Todo está cambiando todo el tiempo, todos los organismos, la vida, la materia. ¿Quién puede en este contexto sostener la idea de absoluto? Entiendo que nadie. Y arrancamos esta clase con este primer problema. La definición de verdad que sigue vigente remite a una idea de verdad en crisis, que es la idea de verdad como absoluto. Obvio que valdría decir, bueno, es que las verdades son siempre construcciones del poder histórico. Como decía Kuhn. ¿O quién decía esto? Me suena más a Gramsci que a Kuhn. Pero ¿saben qué? Cuando usamos la palabra verdad, no la usamos en ese sentido, sino en el sentido fuerte, que claramente es el sentido tradicional. La palabra verdad sigue teniendo una concreta homologación con la idea de absoluto. Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién cree que existen verdades absolutas? Ya sé, después de toda esta introducción, ¿quién va a levantar la mano, no? Pero, ¿hay alguna verdad absoluta? Levante la mano quien cree que hay una verdad absoluta. ¿Quién cree que haya por lo menos una? No sé, nos vamos a morir, ponele. Una verdad absoluta. ¿Ni esa? ¿Nadie? Son grosos, o ya se creyeron demasiado el verso de la filosofía. Verdad absoluta significa que estoy 100% seguro de que algo es así y de que va a ser así por la eternidad de los mundos. Amén. Un 100% de verdad absoluta. Para la terminología de la que provenimos, una verdad que no es absoluta, perdón por la comparación con el fútbol, sería algo así como un casi gol. Un casi gol no es gol. Un 99% de gol no es gol. Pregúntenles a los delanteros argentinos en la final de 2014. Un casi gol no es gol. Es cero. Una cuasi verdad, un 99% de probabilidad de que algo sea así. Que está buenísimo, es un 99% de probabilidad, pero no es un absoluto. En especial cuando se da justo ese caso que representaba el 1% restante. La palabra absoluto etimológicamente significa que no tiene nada suelto. Ese soluto viene de suelto y antes el privativo ab. No hay nada suelto, es una totalidad, algo cerrado sobre sí mismo. ¿Nadie cree en algo absoluto? No, estamos de acuerdo. Perfecto. Todos concebimos al revés, que las verdades en las que creemos no son absolutas. ¿Cómo son entonces? Relativas. Es justo lo que yo estaba diciendo en el video anterior. No miento, no lo había leído esto. Relativo viene de relatio, que en latín es relación, ya que la verdad siempre está en relación con algo. Un contexto, una época, una persona, una convicción, un tiempo, una cultura, sobre todo una época. Las verdades relativas están siempre en relación con un contexto, lo que hace que una verdad relativa pierda la característica más importante que tiene que tener, por definición tradicional, una verdad: su necesariedad. El hecho de que no puede ser de otro modo, debe mantenerse siempre idéntica a sí misma. No puede depender del contexto, pero sobre todo no puede mutar. No valdría la idea misma de una verdad relativa. No vale si definimos a la verdad en términos tradicionales. Ya no sería una verdad, sería otra cosa. Un consenso. Otra cosa que es el nodo de este problema. Sería un casi gol. ¿Mantendría una verdad relativa el estatus de verdad? Hay muchos que disfrutan con los casi goles, hasta que se van al descenso. Si asumimos que todas las verdades en las que creemos son relativas, tenemos que cambiar la categoría de verdad. Pero, ¿es posible? Sería como cambiar la categoría de Dios. Yo, por ejemplo, me considero un tipo profundamente religioso, pero no creo en la verdad. ¿Se puede ser religioso y no creer en la verdad? Lo charlamos en la clase sobre Dios. Está antes que esta la clase sobre Dios. En otro momento, si les interesa, la leemos un ratito. Lo charlamos en la clase sobre Dios, obvio, pero como anticipo, lo que está claro es que para la versión tradicional de la verdad, una idea así de la religión sería imposible. Solo nos quedaría de construir ambas ideas y ver qué sucede. No se olviden de que cuando se deconstruye, se abre a lo imprevisible.
Acá pasa algo parecido. Creemos en verdades relativas. ¿Cómo organizar la cotidianidad si todo es relativo? ¿Podemos seguir lavándonos los dientes, hacer el amor, votar mal y todas esas cosas importantes si creemos en verdades relativas? Me encanta usar el verbo creer para hablar de las verdades. Se supone que las verdades no tienen que ver con la creencia, sino que se oponen a creencia y conocimiento. ¿No? A ver, yo estoy absolutamente convencido de que todo aquello en lo que hoy creo como verdadero, ya que sostengo que las verdades son relativas, va a dejar de serlo en algún momento de la historia y sin embargo, mientras provisoriamente valgan como verdades, hago como un pacto de creencia y las tomo como tales. De nuevo la figura del como si. Hago como si valieran como verdades. Claro que hay un lugar donde sé que en algún momento cambiarán y eso no deja de generar un vínculo diferente, más distendido en un punto, en mi relación con la verdad y con la creencia. Distendido y abierto a lo que el otro me pueda traer en términos de diferencia. Pero lo cierto es que va a haber algún momento de la historia de la humanidad, yo ya voy a estar recontramuerto, en que nada de aquello en lo que hoy creo como verdad va a seguir sosteniéndose como tal. Nada. No digo la física cuántica, que no tenga la más remota idea de lo que es, pero que se supone que muta. No digo la distribución geográfica del mundo globalizado, no digo la política, bueno, en este caso es más que obvio. Digo todo ello, pero digo sobre todo nuestra representación de lo más elemental, el tiempo, el espacio, un papel, un color, una forma. ¿Nada? Nada. Bueno, vamos a dejar ahí, me parece muy interesante. Va a seguir reconstruyendo el concepto de verdad. Hasta ahora me resulta muy interesante y muy familiar todo lo que está diciendo Darío. Y me gusta cómo lo pone con ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, eso es lo novedoso de Darío, ¿no? Y lo atractivo de cómo él expone sus clases. Ven que ese libro de Nietzsche yo lo tengo y no lo he leído nunca. El libro La Gaia Ciencia. Tendríamos que verlo algún día como para complementar o profundizar un poco en lo que está diciendo. Bueno, ya me dirán ustedes qué les pareció esta clase. Déjenme en los comentarios qué más les gustaría escuchar de este autor. Los dejo con eso. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una linda semana.